Buenas, buenas. Bueno, estamos en un nuevo video en el cual te vengo a traer un tutorial donde te voy a mostrar cómo programar tus publicaciones tanto de Facebook como de Instagram, tus shorts, tus reels, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? Que creo que no son shorts en Facebook, pero bueno, ahí está más o menos te voy a tratar de explicar todo esto. Esto se hace con una aplicación verificada y oficial de Meta, o sea, se hace de la misma compañía tanto de Facebook como de Instagram, que se llama Meta Business o Meta Business, no sé cómo lo quieras ver tú, ¿no? La aplicación que vamos a utilizar es esta que nos aparece aquí, que te muestro en pantalla. Solamente la vamos a abrir y su interfaz es bastante sencilla de entender. Tal vez la primera vez se te complique, pero ya después de eso es bastante sencilla. Al momento de iniciar lo que es la aplicación, te va a pedir que inicies sesión con tu cuenta, ya sea de Facebook o de Instagram, o con tu cuenta de administrador de Meta, ¿no? Podemos iniciar con cualquiera de estas cuestiones. Te digo, podemos administrar tanto páginas de Facebook como perfiles de Instagram. En este caso yo me voy a centralizar un poquito más en mi Instagram, así que voy a iniciar sesión con la opción de aquí de Instagram. Déjenme, me inicio sesión. Ok, como lo ven aquí ya está iniciando sesión, aquí está mi perfil, nada más le di ahí y está iniciando sesión. Me van a aparecer una serie de opciones que puedo modificar o puedo cambiar dependiendo de lo que yo quiera, ¿no? En este caso aquí nos da lo que es la bienvenida y nos da un tour o un, ¿qué será? Como una, sí, como un, más o menos qué significa cada opción. Aquí nos podemos conectar con más personas, podemos simplificar la gestión de nuestro negocio, ahorrar tiempo, etcétera. Le vamos a dar en empezar. Aquí viene igual un tutorial que podemos programar publicaciones, así como responder a mensajes directamente desde aquí. Yo le voy a dar hacia atrás y esta es la interfaz más o menos como importante dentro de esta aplicación. Aquí nos va a permitir ver nuestras publicaciones en la parte de aquí abajito. Para programar una publicación solamente le damos aquí en el botoncito de más, aquí está, y nos dice que qué queremos crear o qué es lo que planeamos hacer. Hacer una publicación de texto o de imagen, programar o subir lo que es un reel, una historia o un anuncio. En este caso podremos ponerle aquí lo que es publicación, ¿no? Aquí nos pide permisos tanto para acceder a nuestra cámara como a la galería, por si queremos tomarnos una fotografía en el mismo instante, o si queremos subir una fotografía o imagen de nuestra galería, pues nos pide este permiso. Así que le voy a dar aquí permitir, permitir, permitir. Y aquí nos pide qué foto queremos subir. Supongamos que yo quisiera subir esta que tenemos aquí. Le voy a dar en siguiente y aquí nos aparece todo lo que debemos de configurar o debemos de poner para que esto pues quede como una publicación normal, ¿no? En la parte de arriba viene lo que es el texto, el encabezado, el pie de página, el pie de imagen, no sé cómo lo quieras ver tú. Aquí puedes escribir lo que tú quieras, ponerle hashtags, ponerle menciones a otras personas, lo que tú quieras, ¿no? En este caso solamente le voy a poner, por ejemplo, hola, ahí está. Le voy a dar atrás, en la parte de abajo nos aparece si queremos adjuntar algún video o alguna imagen, alguna ubicación o etiquetar a alguna persona. En este caso yo no quiero hacer más absolutamente nada, solamente publicar esta imagen y que diga en la parte de arriba hola, ¿vale? Le vamos a dar en siguiente. Aquí es lo que viene la parte para programar esta publicación. Aquí nos dice cuándo queremos subir esta fotografía. En este caso le podemos dejar aquí donde viene publicar ahora, que se va a publicar como cualquier otra imagen. Lo podemos guardar como borrador o le podemos dar en programar para más tarde. Esta es la opción que buscamos en específico para este video. Aquí nos pide cuándo lo queremos programar. Si que se publique para hoy a las 11:55, o sea, hace 22 minutos después de la hora que estoy grabando este video. O le podemos dar aquí y seleccionar el día que tú quieras. Por ejemplo, hoy es 24, podemos ponerlo para el 25, 26, 27, 28, 29, 30, lo que tú quieras. Inclusive hasta para los días del otro mes, para el 20, supongamos que lo quiero publicar el 20 de agosto. Le voy a dar aquí en aceptar y ya está. Si quiero cambiar la hora, le doy aquí y me pide la hora que queremos publicarlo. Por ejemplo, el 22 de agosto a las 1, a la 1, le voy a dar aquí, ¿no? Y esta imagen se va a publicar el 20 de agosto a las 3, a la 1 de la tarde. Ya nada más le daría aquí donde viene programar. Le doy aquí en programar y esta foto se subiría o se publicaría en automático esa fecha. Aquí ya nada más le damos atrás. Aquí ya se subió la publicación y nos aparece lo que es el planificador o el calendario. Y vemos que aquí tenemos agendado o programado para el jueves 20 de agosto a las 1 que se publique esta imagen en automático. Y de esta manera pues podemos hacer publicaciones para los diferentes días, subir tus reels, contestar mensajes, lo que tú quieras directamente desde aquí. Inclusive puedes hacer o programar respuestas para cuando te manden un mensaje, ¿no? Si tú tienes un negocio y tal vez no estás al pendiente de los mensajes, pues aquí puedes programar una respuesta en automático para cuando te manden mensaje y no estés disponible o algo por el estilo, ¿no?
Pero pues son opciones que ya puedes ir aquí viendo y te recomendaría checar más que nada, ¿no? Y ya, básicamente esto funciona tanto para Instagram, páginas de Facebook, perfiles de Facebook. Por si no tienes mucho tiempo, solamente te dedicas, no sé, un día o unas horas a programar todo tu contenido y se sube en automático. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.